¿Qué te provoca contractura, Valeria? Oh. Chocar, que mi marido choque con el auto. Bueno, por ejemplo, doctor Díaz, ¿qué le provoca contractura? Yo creo que tengo muchas contracturas cuando duermo. Una mala posición, una mala postura. Yo también dormir. bruxo. Por ejemplo, cuando bruxás te levantás contracturado también. ¿Alejandro? Asiente. Claro. ¿Qué me provoca a mí o Sí, qué? no, bueno, estamos hablando Hoy de nosotros. estoy bárbaro. Pero Tuve normalmente una estás No, contracturado. anoche tuve una noche fantástica. Porque ganó Independiente. O sea, es por eso. Hay que hacer, no Por hiciste eso ninguna la- mención, la voy a hacer Pero yo. la pregunta fue por la contractura. No, ¿qué provoca contractura? Básicamente, en mi caso, es lo posicional. Muchas veces cuando estoy mal sentado tengo algún tipo de problemas contracturales. Ahora vamos a ver bien Hoy de qué hablamos se de trata. contracturas, por eso pregunto, porque viste que vos decís, estoy contracturada. No, bueno, yo también estoy contracturada. Y, bueno, yo también, en realidad vivo contracturada. Sí. Mira, yo me agaché y quedé con una contractura, estoy haciendo una contractura hace 20 días. Esto como es habitual y nos empezamos a acostumbrar a que tener un fuerte dolor acá, allá o más allá es como una situación cotidiana, que lamentablemente tenemos que empezar a pensar que esto no debe ser así, debemos que actuar en consecuencia, ir al especialista y poder identificar de dónde proviene esa contractura para poder tratarla correspondientemente. Fuimos a consultar a la licenciada Ana Nocheto, que es kinesióloga fisiatra del Hospital de Clínicas, y nos habla de cuáles son las contracturas más frecuentes. Las contracturas musculares en realidad tienen muchas causas, sea del músculo propiamente dicho, por un mecanismo de defensa del músculo ante un traumatismo, sea por una lesión nerviosa, periférica, central. O sea, las causas de las contracturas son muchas y tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver con la falta de ejercicios, con el estrés que tenemos. El organismo es sabio, siempre tiende a equilibrarse en sí. Tal es así que cuando un músculo se contractura y altera la mecánica articular, entonces empieza el cuerpo a compensar en forma de cadena, ¿sí? Porque precisamente tenemos un equilibrio. Entonces, todos estamos muy chochos, por ejemplo, porque hoy las notebooks cada vez son más chiquititas, pero resulta, y esto es muy común, que estamos trabajando con la vista hacia abajo, los hombros encogidos, entonces acá estamos cada vez más comprimidos. Tendríamos que tener un monitor a la altura de la vista de los ojos, tendríamos que tener una posición de apoyar la columna sobre la silla, tener los dos pies apoyados en el piso y los codos ahí. Y uno tendría que estar trabajando así. Entonces, el tema es que la contractura muscular, cuando es de postura, estamos hablando, las posturas se adquieren, pero después para volver a una buena postura, es el gran tema que no es sencillo y no es fácil. Es decir, la mala postura se adquiere rápidamente, la buena postura no. Uno tendría que tener y enseñarle al paciente en forma profiláctica a hacer cosas. Es decir, no llegar a la contractura establecida que luego produzca modificación en la articulación, etcétera, 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 cuando estamos hablando de tensión. La musculatura en zona cervical, lumbar, dorsal, puede ser dada, por ejemplo, por las lumbares por un esfuerzo. Y uno tendría que enseñarle a la gente, por ejemplo, que si una persona trabaja mucho tiempo sentada en la misma posición, tendría que hacer periodos de reposo y modificar su postura, levantarse, mover el cuello, que es lo común. Si hablamos a nivel pediátrico, las dichosas play, que son que los chicos pasan horas frente a la televisión y horas con la PlayStation y están así también con los controles y están metidos por poco dentro del televisor, y que indudablemente, y una de las características que hoy se están viendo en los chicos chicos es el tema de la obesidad, porque bueno, estamos tendiendo a precisamente modificar todos esos parámetros. Antes los chicos salían a jugar a la pelota, hoy se la pasan horas frente a la computadora, a la PlayStation. Y en general, a veces cuesta tomar el paciente, aunque sea por una contractura muscular, en forma general y holística. Se trata la sintomatología. Habría que ir a ver al síntoma, es decir, a ver de dónde sale ese problema para tratarlo en forma más profunda y darle las posibilidades al paciente para que pueda llevar adelante y no recaiga en esa situación.
Bueno, la licenciada fundamentalmente nos hablaba de cuáles son las mejores posturas que uno debe adquirir y de tomar para evitar contracturas. Pero sería interesante definir qué es una contractura, para conocer de qué se trata. Si esto efectivamente es un nudo que se produce en nuestro músculo, es una torsión, ¿qué es lo que es? Básicamente el músculo actúa contrayéndose. ¿Sí? Se contrae y se relaja. Cualquier músculo que tengamos en nuestro cuerpo. Cuando el músculo se contrae y no consigue relajarse, eso es una contractura. Imagínate un paquete de fideos. ¿Sí? Con un envoltorio. Los fideos son las fibras musculares. A veces esa contractura puede ser de una fibra, de varias fibras o de todo el vientre muscular. Eso es lo que nos va a dar el tamaño y de acuerdo a qué músculo esté involucrado va a ser la gravedad. Hay músculos que pueden ser más superficiales, músculos que son más profundos y esto nos va a ir dando, de acuerdo al tamaño, a la localización y la actividad que tenga esa persona, la implicancia que puede llegar a tener para esa persona. Ale, cuando nosotros tenemos una contractura, ¿es mejor tocar o no tocar y desinflamar? Hago esta pregunta porque es como básico, ¿viste? Sí, uno no como... sabe. La contractura la puedes identificar porque te anula. Una fuerte contractura realmente te anula. Pero vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Tomo un antiinflamatorio? ¿No toco? ¿Voy a un kinesiólogo? Sí. ¿Voy a una masajista? Y la pregunta siguiente es frío o calor. Exacto. Totalmente. Lo importante es encontrar el origen de la contractura. Una contractura puede ser una causa de algo o puede ser a consecuencia de algo. Si tenemos un proceso inflamatorio que nos está llevando a una contractura y tenemos el proceso inflamatorio instaurado, ahí tenemos que trabajar, por un lado, principalmente las primeras 48, 72 horas, como siempre decimos, con frío, porque el calor, al aumentar la irrigación, puede aumentar la inflamación también. Perfecto. Entonces, si tengo una duda, frío. Después vamos a poner el calor. Y el tema de tocarlo o no va a depender también de la causa de esta contractura. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés un proceso, por ejemplo, en la nota se hablaban de las patologías lumbares, ¿sí? De la espalda baja. Si yo tengo una persona que tiene una debilidad muy grande de todos los músculos estabilizadores de la espalda, como pueden ser los chiquititos de la espalda, que se llaman multífidos, o los abdominales, ¿qué va a pasar? El cuerpo, al no tener fuerza, estos músculos, para sustentar esa posición, va a empezar a reclutar otras fibras, claro, que son músculos más superficiales. Estos músculos, al ser más superficiales, que no tienen la capacidad de ejercer esa función, se van a fatigar, se van a contracturar. Entonces, estos músculos hay que trabajarlos en una primera instancia y después tratar la causa, ir al origen de ese problema para que esto no se vuelva algo crónico. Algo básico. Uno tiene que acudir a un masajista, a un kinesiólogo, a un traumatólogo. Esto genera grandes trastornos, porque la gente dice, me fui a hacer un masaje que termina hecho un nudo, porque ese masaje en realidad se toca aquello que no debería haberse tocado. En fin, es una situación delicada y lamentablemente no se le da la importancia que corresponde. Los pasos correctos serían consultar con un traumatólogo y a partir de ahí indicar el tratamiento correcto. Ir a un kinesiólogo si es necesario. Muchas veces los traumatólogos simplemente con un antiinflamatorio lo indican y lo resuelven. Pero lo que es importante detectar de las contracturas es cuando las contracturas son crónicas. O sea, un antiinflamatorio va a trabajar sobre la parte de la inflamación en sí. Esa fibra muscular, aparte de estar inflamada, va a perder características de fuerza, de flexibilidad, y esto hay que trabajarlo, porque si no, volvemos a las recurrencias y a lo que siempre termina pasando. Yo siempre digo que me he tocado una masajista que me mereció todo su respeto, porque yo tenía una brutal contractura y me dijo, mira, la verdad es que tu contractura es de tal magnitud que yo no puedo trabajar, que si trabajo, te lastimo. Y en general es todo lo contrario lo que sucede. Se trabaja y dice, no, estás tan contracturada que tenés que volver mañana, pasado, traspasado, y eso genera una hiperinflamación, un dolor, una situación compleja. Como muchas veces uno cree que cuando duele hace bien. Dijimos innumerables veces que cuando duele hay algo que no está bien. Entonces, claro, dentro de un tratamiento hay que evitar el dolor, porque el dolor nos está indicando algo. Entonces hay que estar siempre atenta. Lógicamente que la gente después termina por comodidad, muchas veces por confianza o por haberse tratado, otras veces salteando algunos pasos. La gran mayoría de las veces no pasa nada, pero lo ideal sería hacer las cosas bien. ¿Las contracturas son recurrentes? O sea, si yo me contracturo en un lugar de mi cuerpo, ¿normalmente me contracturo del mismo lugar? Tiene que ver con algo, posiblemente con alguna alteración orgánica que vos tengas, de algún órgano, alguna patología estructural, como puede ser una deformidad de la espalda, una escoliosis, por nombrar alguna, y que vos tengas puntos débiles
susceptibles de contracturarse. Claro. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver terapéuticamente para revertir el cuadro. Fenómeno. Hablamos de las contracturas en los chicos después de la pausa, porque también las tienen y en general pensamos que responden a un golpe o algún manejo, en fin, lo minimizamos y pueden ser contracturas que también ser muy limitantes en su vida cotidiana. Estaremos hablando también con la licenciada Alejandra González, que es presidenta de la Asociación Argentina de RPG, que es la reeducación postural global, que es donde debiéramos de comenzar todos para saber si efectivamente estamos bien o no estamos bien parados en la vida. Bueno, es algo más amplio esto, ¿no? Tendríamos que recurrir a muchos especialistas. Hacemos una pequeña pausa. Roberto, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, si tenés un fuerte dolor acá o allá, llámanos. Estamos aquí para responder todas tus dudas. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito Aedes aegypti. ¿Cómo es el mosquito? Es de contextura pequeña y oscura, mide aproximadamente 5 milímetros. ¿Cómo se reproduce? La hembra busca recipiente que posea agua limpia y quieta para dejar sus huevos. Luego se convierte en mosquito y un día después de nacer ya puede procrear. ¿Cómo se transmite? Cuando la hembra de la Aedes aegypti se alimenta con la sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona sana. ¿Cómo se previene? Eliminando todos los cacharros viejos que puedan acumular agua, sustituyendo por arena húmeda el agua de los floreros y tapando los bebederos de agua de los animales. Ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, concurra de inmediato al hospital. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. ¿Sabías que la contractura es un estado en el cual no se produce una relajación completa del músculo, que cuando es aguda se presenta de forma súbita, siendo sumamente dolorosa, conocida vulgarmente como calambre, y cuando es de forma crónica se transforma en una permanente molestia?